Buenos días compañeros, continuando con el avance de la materia, hoy vamos a avanzar el tema de los algoritmos Divide and Conquer o Divide y vencerás. Entonces, ¿en qué se basan estos algoritmos? Bueno, comúnmente estos algoritmos se dividen en tres etapas. La primera etapa es, como dice aquí, dividir el problema en un número de subproblemas que son instancias más pequeñas del mismo problema. Es decir, que nuestro problema original nosotros los vamos a dividir en partes, en varias partes, ya sean 2, 3, 4 partes o depende a lo que sea más conveniente. Y vamos a aplicarle el siguiente paso, que es resolver esos subproblemas. Vamos a resolver esos subproblemas y una vez que hayamos resuelto esos subproblemas, vamos a combinar las soluciones de los subproblemas para darle la solución al problema original. Es así como funcionan los algoritmos divide y vencerás. Entonces, para ejemplificar cómo funciona este algoritmo, vamos a ver la aplicación para el algoritmo de Merge Sort, que nos permite ordenar un vector en tiempo n log de n. ¿Cómo funciona en este caso la técnica de divide y vencerás? Bueno, originalmente nosotros tenemos un vector, como está aquí. Entonces, vamos a dividir el problema de ordenar todo este vector en ordenar su primera mitad y luego ordenar su segunda otra mitad. Luego, para resolver este problema vamos a aplicar la misma. Vamos a dividir este vector en dos partes, una mitad y su otra mitad, y vamos a resolver cada una de estas mitades. Lo mismo para la otra mitad del vector. Y así recursivamente hasta que se llegue al caso base, que es ordenar un solo número. Y pues bueno, por defecto un solo número ya está ordenado, no tenemos que hacer nada con él. Entonces, una vez que ya hemos llegado al caso base, como en este caso, nosotros vamos a combinar estas soluciones. ¿Cómo combinamos estas soluciones? Como estos dos vectores ya están ordenados, entonces podemos aplicar lo que se llama la ordenación por mezcla. Que bueno, eso se llama una estructura de datos. Únicamente vamos seleccionando el menor elemento de cada vector y lo vamos a ir colocando de manera ordenada en nuestro vector. En nuestro caso el 3 vendría aquí y el 8 vendría después. Aquí se ordenaría de esta forma, aquí de esta forma y aquí de esta forma. Para mezclar estos dos vectores, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero vemos que el 2 es el más pequeño, entonces a la respuesta, luego el 3, luego el 8, luego el 9. Y así. Y al final, si ustedes se dan cuenta, nuestro programa original que lo habíamos particionado en dos subproblemas, ya lo hemos solucionado esos dos subproblemas. Por lo tanto, vamos a mezclar su solución para poder hallar la solución del problema original. Y si se dan cuenta, en este caso, el vector ya aparece ordenado. Entonces, hacer esto tiene una complejidad de n log de n. Ahora vamos a proceder a implementarlo en C++ para su mejor entendimiento. Entonces, ¿cómo implementamos este algoritmo? Bueno, primero tendríamos que declararnos un vector de cierto tamaño. Y le voy a poner de 1.000.000 de datos. Luego, seguidamente, vamos a nuestro main. Declaramos el tamaño del vector y leemos ese tamaño y vamos a leer los datos del vector. Uno por uno, como de costumbre. Listo, una vez que ya lo hemos leído, ahora vamos a proceder a implementarlo, el algoritmo en sí. Entonces, para eso yo me voy a definir una función void, que va a ser mergeSort, y que va a recibir dos parámetros, inicio y un final. ¿Qué me dice esto? Que yo voy a invocar esta función para que se ordene el vector que está a partir de este rango inicial, los datos que están a partir de este rango de aquí y que van hasta aquí. Es de esa forma como yo voy a mandar, los parámetros. Por ejemplo, ¿cómo yo invocaría la función para que me ordene todo el vector? Bueno, yo quiero que me ordene desde el índice 0 hasta el índice n-1. Solamente haciendo esto, ya le estaría dando la orden para que me ordene todo el vector, y obviamente esta función se va a llamar de forma recursiva muchas veces. Bueno, entonces, ¿cómo definimos? Bueno, primeramente, como es una función recursiva, hay que definir el caso base. ¿Cuál es el caso base? En que nuestro vector tenga un solo elemento. Entonces, si mi inicio es igual a final, significa que solamente tengo un solo elemento y por lo tanto no tengo que hacer nada, porque el vector ya está ordenado.
si es que tiene un solo elemento. En caso de que no, de que tenga varios elementos, bueno, entonces voy a calcular exactamente la mitad de ese rango. Entonces calculo la mitad haciendo lo siguiente y voy a invocar a merge sort desde inicio hasta la mitad. Y luego voy a volver a invocar a merge sort desde la mitad más 1 hasta el final. Así es como yo voy a trabajar esta parte. Entonces, una vez que estas dos funciones ya ordenen los trozos que se les manda por parámetros, yo tengo esos dos tramos ordenados y por lo tanto ahora yo tengo que mezclar de forma ordenada. Vamos a mezclar esas soluciones como lo vamos a hacer, como lo hacíamos en la estructura de datos. Entonces voy a tener un puntero 1 que va a estar apuntando a mi primer vector, y en este caso la primera posición de mi primer vector es ini, y un puntero 2 que va a estar apuntando a mi segundo vector y cuya primera posición es met más 1. Entonces vamos a decir lo siguiente: mientras que P1 sea menor o igual que su final, que en este caso es met, y mientras en P2 sea menor o igual que el final, que en este caso es fin. Entonces mientras esos dos vectores sigan teniendo elementos, entonces yo voy a ejecutar el siguiente algoritmo, que lo único que me dice es lo siguiente. Entonces, si mi vector en la posición 1 es menor que mi vector en la posición 2, significa que este elemento de aquí tiene que venir más antes en mi vector de respuesta. Bueno, ahora, ¿qué vector manejo como respuesta? Yo puedo declararme un vector auxiliar, aquí. Un vector temporal del mismo tamaño. Sí, para no complicarnos, del mismo tamaño. Entonces lo único que yo voy a decir va a ser eso. Y en este caso también tengo que manejar un int, que es pos, que va a ser igual al inicio. Este puntero de aquí va a manejar cuál es la siguiente posición a guardar en mi vector ordenado, en aquí. Entonces, si este elemento es menor que el otro, entonces en mi vector temporal, en la posición pos, va a ser igual a b que en p1. Y listo, nada más. Y obviamente en este caso tengo que incrementar mi puntero 1 en 1. En caso contrario, ¿qué tengo que hacer? tmp en la posición pos va a ser igual a mi vector en la posición 2. Listo, y p sub 2 aumento en 1, y aquí voy a aumentar pos en 1 también, porque sí o sí, no importa cuáles sean los valores de aquí, sí o sí voy a guardar un valor en mi vector de respuesta, y por lo tanto tengo que mover el puntero hacia la siguiente posición. Y listo, ya estaría. Con esto el algoritmo ya funciona, o por lo menos ya ordena mis dos vectores de aquí. Y ahora tengo que copiar mis datos de mi vector temporal a mi vector original. Entonces para eso un tt igual a 0, mientras que en este caso mi vector temporal se guardan los datos desde ini hasta fin. Así. Entonces voy a decir que mi vector original en esa posición va a ser igual a mi vector temporal en esa misma posición. Y listo. Con esto ya funcionaría el algoritmo y nada más. Entonces vamos a proceder a probarlo. Aquí voy a insertar el vector y por lo tanto después tengo que mostrar los datos del vector ordenado. Por lo tanto aquí le vamos a colocar un quote y un salto de línea, un espacio en blanco para que se vea mucho mejor. Y listo. Entonces vamos a hacer la prueba para los elementos del vector que tenemos aquí, para los de este ejemplo. Bueno, en primer lugar vamos a compilar nuestro algoritmo, nuestro programa. Listo, compila normalmente, entonces lo ejecutamos. En este caso son 3, 6, 7, 8 datos. Entonces 8 datos. Son 8, 3, 2, 9, 7 y 1 y 5 y 4. Y como vemos aquí, entonces
no los ha ordenado, sino es que ha salido alguna secuencia medio rara. Significa que hemos debido de cometer algún error en esta parte. Así, en esta parte. Una vez que esta condición no se cumpla, puede ser por uno de dos motivos. Ya sea porque en nuestro primer vector se nos han acabado los datos o porque en nuestro segundo vector se nos han acabado los datos. Entonces, en cualquiera de esos casos, nosotros tenemos que copiar el contenido del vector que aún tiene datos en nuestro vector de respuesta. Entonces, mientras P1 sea menor o igual que su límite, voy a copiar en mi vector de respuesta. En este caso es TMP en la posición post más. Y voy a copiar mi vector en la posición 1 más. Listo, esto ya no es necesario. Y luego voy a hacer lo mismo en aquí, pero para mi vector 2. Entonces, vector 2 entre ser menor o igual que fin, post más, vec, p sub 2. Y listo, ahora sí. Entonces vamos a ejecutarlo de nuevo. Compila normal, copiamos los datos, pegamos. Y si nos damos cuenta, el vector ya lo ordena de forma normal, como debería de ordenar. Ese era el error que hemos cometido al principio. No considerar ese caso. Entonces esta es la implementación para el algoritmo de Merge Sort en C++, que tiene complejidad en el log de n y utiliza un vector auxiliar del mismo tamaño del vector original, por comodidad. Bueno, ahora para terminar vamos a avanzar un algoritmo más de dividir y vencerás, que en este caso ese algoritmo se llama la exponenciación modular rápida. También se le conoce como exponenciación rápida o exponenciación binaria. Entonces, ¿qué es lo que explican aquí? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos hallar a elevado a b? Simplemente a elevado a b. Entonces nosotros en C++ podemos invocar a la función pow y darle estos parámetros y listo. Pero lo malo es que la función pow en C++, a pesar de que nosotros le demos valores enteros, la función pow nos va a retornar valores flotantes, o sea, números de punto flotante, dobles explícitamente. Entonces se pierde precisión. Ese es el más grande problema. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer de forma entera? O sea, podríamos decir que solamente hacemos un ciclo y que itere b veces y que en cada vez y multiplique nuestro resultado por a, como comúnmente se hace en programación 1. Ya, pero la complejidad de eso sería O de B y no estaríamos utilizando para nada la técnica de dividir y vencerás. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el tiempo utilizando esa técnica? Veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero calcular 7 elevado a 8? Solo 7 elevado a 8. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que calcular 7 elevado a 4. Y luego, una vez teniendo calculado esto, yo puedo multiplicarlo, ¿no ve? Por sí mismo y así obtener 7 elevado a 8. Pero fíjense, o sea, para calcular esto, lo único que he tenido que calcular era exactamente su mitad. ¿Por qué? Porque ya no tenía que calcular la otra mitad de nuevo, otra vez, porque ya lo había calculado en este paso. Entonces, es así como funciona la exponenciación rápida. Nosotros vamos a dividir esta potencia entre 2, vamos a calcular esa potencia y luego, utilizando ese resultado, vamos a calcular nuestra potencia original. También funciona bien para potencias impares. Por ejemplo, nos vamos a crear un nuevo código que va a ser exponenciación rápida. Y en ese nuevo código vamos a escribir lo siguiente. Tengo esto. Imagínense que yo quiero calcular 7 elevado a la 9. Entonces, ¿cómo puedo calcular esto? Bueno, voy a dividir a la mitad su exponente. Si lo divido a la mitad y tomo la parte entera, me sale 4. Entonces, 7 elevado a 4 por 7 elevado a 4 por 7. ¿Qué significa? Que esta potencia de aquí se puede expresar como su mitad, multiplicada por su mitad,
Y en este caso, como el exponente es impar, entonces se le multiplica el número de su base. O sea, por este valor más, como un caso especial. Ahora sí, este caso nosotros ya lo conocemos, o sea, no tenemos que calcular esto porque este número ya lo tenemos. Pero estos números aún no lo tenemos, entonces lo que tenemos que hacer es invocar a la misma función. Entonces, si yo quiero calcular 7 elevado a 4, ¿qué tendría que ser? Dividir su exponente a la mitad. Entonces sería 7 al cuadrado por 7 al cuadrado. Y como en este caso su exponente no es impar, no tengo que multiplicar por 7. Entonces ahora vamos a resolver 7 elevado al cuadrado, que sería igual a simplemente 7 por 7. Este ya es un caso base porque estos dos resultados ya los conocemos, ya que nos dan por entrada. Entonces yo voy a calcular este valor que sería 49. Ya tengo este valor, por lo tanto yo los reemplazaría aquí. Sería 49 por 49. Y una vez teniendo este valor de 7 a la 4, lo mismo haría aquí. Los reemplazaría aquí, lo multiplicaría por sí mismo y como es impar, entonces lo multiplico por 7. Pero fíjense, para calcular 7 a la 9, lo único que he hecho es calcular 7 a la 4 y 7 a la 2. Nada más, o sea, 2 veces he tenido que calcular esto y ya se resuelve el problema. Entonces, si nosotros vamos dividiendo sucesivamente un mismo número por 2 cada vez, entonces este número va a decrementarse de forma logarítmica. Es por eso que la complejidad para este algoritmo es logaritmo de b, donde b es el exponente del número. No importa cuál sea la base, este algoritmo funciona solamente en función del exponente. Va a tardar en función del exponente. No importa si la base es 1, si la base es 1000 o 1.000.000, eso no importa. Entonces vamos a proceder a codificarlo. Esto lo voy a dejar así, para que podamos guiarnos por eso. Bueno, entonces nos vamos a definir una función que va a devolver un entero largo. Bueno, para eso yo me voy a definir un typedef, que va a ser long y yo lo voy a llamar como ll. ¿Listo? Entonces nos vamos a definir una función que devuelva un log que se llame exponenciación rápida. Voy a recibir un long también que va a ser la base y un log que va a ser el exponente. Listo. Entonces, ¿qué pasa si nuestro exponente es igual a 0? Un número elevado a 0 es simplemente 1. Entonces return 1. Ya, en caso contrario de que no sea 0, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tengo que calcular exactamente la potencia del mismo exponente, pero dividido entre 2. Entonces, exponenciación de la misma base, solamente que de e dividido entre 2. Listo. Ahora fíjense esto, si el exponente es impar o par, al final siempre vamos a multiplicar ese resultado por sí mismo, ¿no ven? Entonces yo voy a decir tmp multiplicado por tmp, sea impar o par. Pero si es impar, aparte de multiplicar el mismo resultado, tenemos que multiplicarlo por la base. Entonces, si exponente módulo 2 es igual a 1, multiplicamos por la base. tmp multiplicado por la base. ¿Listo? Y al final solamente tenemos que retornar tmp. Nada más. Bueno, vamos a probar este algoritmo. Para el valor de 7 a la 9. Sí. Entonces simplemente tengo que invocar a expo. Bueno, voy a mostrar el valor que me devuelve la función. Función expo a 7 al cuadrado. Empezaremos con eso. Entonces lo compilamos, g++, expo rápida. Verificamos que no hay ningún error de compilación, no hay. Y 7 al cuadrado es igual a ¿cuánto? 49. Ya. A ver, algo que nos sea más fácil de recordar para nosotros. 2 a la... ¿cuánto? A la 6. 2 a la 6 es 64. Entonces compilamos, ejecutamos.
64, está bien. Podemos darle 2 a la 10, que sería 64 por 16. Entonces verificamos. Bueno, 1024 está bien. Algo tal vez un poco más bajo, 5 al cubo. Entonces 5 al cubo tendría que ser 125. Y como vemos aquí, funciona bien. Y esta sería la exponenciación rápida. Solamente es definir una función recursiva, donde lo de divide y vencerás se aplica justo a eso. Un problema original lo dividimos en un subproblema, resolvemos ese subproblema y así calculamos la respuesta para nuestro problema original. Listo chicos, eso sería todo por la clase de hoy día. Eso sería lo que vamos a avanzar respecto a los algoritmos divide y vencerás. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós.